Bien, entonces vamos a considerar, son dos lecturas en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, a partir del verso 1, y despuesito en la carta de primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 16, hay algo ahí que podemos relacionar. Quiero resaltar una expresión, una línea que escuché hace días y me fortaleció, y bueno, quiero compartirla. Les leo la cita, San Marcos capítulo 2, a partir del verso 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Palabra de Dios. Y bueno, es una historia conocida, es una historia que llama mucho la atención, un personaje que no puede valerse por sí mismo, pero yo quiero resaltar una expresión que se da, y algo que a veces, en lo personal les digo, no me había llamado la atención, y he leído muchas veces historia y no me ha llamado la atención. Y bueno, la situación: el Señor Jesús está en casa, se escucha que está en ese lugar, y empieza a llamar la atención de la gente, y se empieza a juntar muchísima gente. Dice que bueno, llegó el momento en que era mucha la gente que estaba con él, era mucha la gente que estaba afuera, y ya nadie más podía entrar. Sin embargo, sigue habiendo necesidad. Aunque el lugar esté lleno, sigue habiendo necesidad. Sí, había alguien que era paralítico, y bueno, sin duda no podía valerse por sí mismo, no podía acercarse. No dicen mucho acerca del paralítico, no dicen si el paralítico pidió ir a ver a Jesús, no dicen si el paralítico buscó ir a Jesús. Me llama la atención que dice que había 4 amigos, sin duda, de él, que se interesaron en la situación de él, sintieron compasión de él y buscaron una solución para su situación. Y buscan al Señor Jesús. Cuando llegan, el lugar está lleno y no se pueden acercar. Pudiera ser en ese momento: no se puede, ya está lleno, no cabes, no hay una solución. Sin embargo, lo llevan al otro nivel. Hacen algo que diremos es políticamente incorrecto, hacen algo que yo no sé si yo estaría dispuesto a hacer. Rompen las reglas, incluso la civilidad. Yo no me imagino a alguien llegando a mi casa y rompiendo la puerta o forzando la chapa, o no sé si hoy en día nos viéramos en esa situación: llegar a la iglesia está cerrada, y como la iglesia estaba cerrada, forzamos la puerta y nos metimos. A lo mejor hasta nos meten a la cárcel. No sé, a lo mejor hasta nos meten a la cárcel si alguien forzara las puertas de la iglesia. Y aquí dice que ellos no se conformaron con que la puerta estaba cerrada, con que no cabían. No le dijeron al paralítico: bueno, tú sigues con una necesidad, pero no se puede. Dice que ellos subieron al techo de la casa, hicieron un agujero en el techo, y entonces descendió el paralítico. Y aquí viene la frase que yo quisiera que nos lleváramos. Dice que haciendo una apertura, bajaron el lecho que yacía en el paralítico. Y verso 5: al ver Jesús la fe de ellos.
al ver Jesús la fe de ellos. Me gusta porque regularmente dicen de Jesús cuando Jesús vio la fe del ciego, cuando Jesús vio la fe del paralítico, cuando Jesús vio la fe de la persona que estaba necesitada. En alguna otra ocasión alguien se acercó a buscar ayuda y le dijo, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Bueno, entonces sí va a haber algo para ti. Sin embargo, aquí lo que hace la diferencia es la fe de los amigos. No menciona, no dudo que a lo mejor el personaje tenía fe, pero no lo menciona. El Jesús señala, al ver Jesús la fe de ellos. Y es que de pronto no debiéramos perder de vista, o qué bueno que nos lleváramos esa lección el día de hoy, que nuestra fe puede hacer la diferencia en la necesidad de los demás. Porque te puedes topar a alguien que no tenga fe, y entonces lo ponemos como condicionante. Si esa persona no tiene fe, ya no hay solución para su vida. No es el caso. Nuestra fe puede hacer la diferencia en la vida de las personas si nos interesamos en ellos. Te puedes topar a alguien que está en dificultad, en necesidad. Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad emocional, y nuestra fe puede hacer la diferencia en ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Me gusta porque de alguna manera nos devuelve a nosotros la esperanza de hacer la diferencia en nuestros amigos, en algunos familiares. Si no, para él no hay solución. En una cultura que es sálvese quien pueda, en una cultura que rásquese cada quien con sus propias uñas, resulta que no. Resulta que en este camino podemos hacer la diferencia en la vida de los demás. Si yo tengo fe, puedo hacer la diferencia en la vida de mis familiares. Si yo tengo fe, puedo hacer la diferencia en la vida de mis empleados, de la gente que trabaja conmigo. Puedo hacer la diferencia aún en los que no conozco. Pero yo quiero que haya una transformación en su corazón. Yo quiero que haya una solución a su dificultad. Y el asunto es no conformarnos. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Una fe que llega incluso a romper techos ajenos. No dice quién lo pagó. Seguramente fueron ellos. Porque alguien tuvo que pagar ese techo. Yo quiero pensar que si tenían ese interés, esa responsabilidad de decir, oye, pues no cabe por la puerta, nos regresamos. No, espérame. Es tanto mi interés en que él sane, es tanto mi interés en que salga de esa dificultad. Estoy tan interesado que no me voy a detener. Y le dieron por el techo. Y seguramente él dijo, pues le abrimos. Pues lo abrimos. Y entró. Esa fe es a la que me refiero. Que pudiéramos llegar a construir una fe que hace la diferencia en los amigos. Una fe que transforma y soluciona la necesidad de las personas, independientemente de que en los demás haya o no haya fe. Repito, no dice si el paralítico tenía fe o no. A lo mejor sí, tal vez no. Pero pues lo pudiéramos poner como argumento. No, es que él no quiere nada. Es que él no quiere nada con Dios. Ah, bueno, y entonces hasta ahí te vas a detener. Él no quiere saber nada de Dios. Mira, ya no le puedo ni siquiera tocar el tema, porque cuando le toca el tema se altera, se molesta y ya no. Ah, ok, y entonces ahí te vas a detener. ¿O en qué momento te vas a detener? No, es que él no quiere nada con la fe, él no quiere nada con Dios. Pues no sé, pero lo que sí sé es que tu fe puede hacer la diferencia. Lo que lo llevó a la sanidad a esa persona, y yo puedo mencionar hasta la salvación, porque hay dos cosas. Cuando llevaron al paralítico, cuando el Señor Jesús lo ve y que reconoce la fe en ellos, Él dice, la primera mención que hace es, tus pecados te son perdonados. Y eso habla ya de una sanidad interior, una sanidad del alma. Sin duda no era lo que llamaba la atención. A veces lo que llama la atención es que el paralítico se levante y camine. Y bueno, el Señor Jesús también le concede eso. Una sanidad física, que son dos áreas. La que trasciende a la eternidad tiene que ver con el perdón de los pecados. Pero ocurre por la fe de ellos. Dice la expresión, al ver Jesús la fe en ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Mira, por la fe de ellos te voy a perdonar a ti. No dice que le haya dicho, Señor, reconozco que soy pecador, Señor, reconozco que estoy mal. No dice, no lo menciona, a lo mejor lo hizo, no lo menciona. Lo que sí menciona es que cuando el Señor Jesús vio la fe de ellos, hay una expresión en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros llegamos a tener fe, incluso podemos llegar a provocar salvación en la vida de los demás. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? A veces tiramos la toalla y pensamos que no van a alcanzar sanidad o que no van a alcanzar salvación, que si la persona no se acerca a Dios, que si la persona no va a la iglesia, que si la persona no quiere, no acepta. Y bueno, algo hay de eso, pero no en esta ocasión, y pudiera haber situaciones en las que no. De tal forma que nos devuelve la esperanza y la responsabilidad de interceder por los demás, aunque no lleguen a ir a la iglesia. Yo no sé si alguna vez vayan. Lo que sí sé es que mi fe puede provocar salvación en la vida de los demás. Si yo estoy dispuesto a hacer lo necesario, si yo estoy dispuesto
aún a pagar el precio, ¿no? Repito, no sé quién pagar el techo de esa casa, pero yo estoy dispuesto a pagar el techo por la necesidad de los amigos, porque me interesa los demás, porque no soy de los que sálvese quien pueda. Bueno, tú no te puedes salvar. El paralítico no se podía salvar, no podía ir, no podía entrar a la casa y sin duda no podía subir las escaleras y bajar el techo, no podía llegar a Jesús. Pero yo puedo hacer que llegues a Jesús. Yo puedo hacer que tu necesidad llegue a Jesús a través de mi oración, a través de mi intercesión, a través de mi ejemplo. Yo puedo hacer que tu necesidad llegue. Eso es lo que hicieron los amigos. Quiero pensar que si yo tengo verdaderos amigos, se van a ocupar de llevar mi necesidad a la presencia de Jesús, a la presencia de Dios. Y quiero que sepan que si son mis amigos, si de veras quiero que salgan de esa situación, voy a llevar su necesidad a la presencia de Jesús. Porque no pueden ser salvos. Porque tal vez la única forma en la que ellos van a ser salvos es a través de ti. Porque tú tienes una relación con Dios. Y si tienes una relación con Dios, esa relación debe alcanzar y salvar aún a los que no pueden llegar a Jesús. Esto nos da esperanza. Esto no es como, no, si Él no viene, no. Si no viene, no vas a poder. Si no buscas, es que ¿cómo vas a ser salvo si no buscas a Jesús? Bueno, no sé. Pero si tú no lo buscas, yo lo voy a buscar por ti. Yo voy a buscar al Señor Jesús por ti. Yo voy a llevar tu necesidad, yo la voy a llevar hasta el Señor Jesús. Porque yo sé que mi fe es suficiente no solo para mí. No es solo, es que tengo poquito y solamente alcanzo yo. No, espérame. Un poquito de fe mueve montañas. Y mi fe es suficiente para mi necesidad y mi fe es suficiente para tu necesidad. De tal forma que llevo a la presencia del Señor Jesús a través de la oración. Cuando inicio mi mañana, cuando inicio mi día, construyo una oración y llevo tu necesidad, no solo a la mía, llevo aún tu necesidad a la presencia de Dios. Y entonces dice, tu fe salva. Al ver Jesús la fe de ellos. Cuando el Señor Jesús vio la fe de ellos, dijo, hey, los pecados de ese necesitado, de esa persona en necesidad, son salvos. Tus pecados te son perdonados. Y después del perdón de los pecados, vino la solución a su condición humana, a su condición temporal. Porque eso es lo primero que debe ocurrir. Que Dios perdone nuestros pecados, que tengamos la oportunidad de tener sanidad del alma. Y cuando ocurre la sanidad del alma, entonces ya vendrá lo demás. Pero podemos hacer la diferencia. De verdad, podemos hacer la diferencia en los que nos rodean. No de requisitos. Tal vez las personas hemos construido requisitos y decir que para que alguien tiene que venir y tiene que llegar y tiene que estar y además, no, esto es bien simple. Me interesa tu situación. No quiero que estés en dificultad. No quiero que estés en una condición de parálisis financiera o parálisis familiar o parálisis económica. Yo no sé, repito, parálisis en cuanto a fe, yo no sé. Lo que sí sé es que hay salvación en Jesús y voy a llevar tu necesidad. Hay poder decir, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, voy a interceder por ti. Porque la Biblia me enseña que si Jesús ve la fe en mí, puedo hacer la diferencia en tu vida. Una expresión que viene en 1 de Juan capítulo 3, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor. Verso 16 del capítulo 3, 1 de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. También, luego viene el verso 17, porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Vaya, que ese amor que tenemos por los demás o que debemos de tener por los demás vaya más allá. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Me gusta esa expresión. No me imagino a alguien, oh, Jesús está ahí, vamos a llevarte y te vamos a cargar, y cargar no es fácil, y llegamos y no podemos entrar, pues no importa, a lo mejor tú se hubieran regresado de la puerta, hoy no se puede, tal vez mañana, vamos a esperar que la gente se vaya, en algún momento se tienen que ir, no se van a quedar a dormir, no, hoy es el momento, ahora es el momento. No quiero que estés un minuto más en esa situación de parálisis. Se pueden haber esperado al día siguiente, ¿no? Pero no quiero que estés un minuto más. Y nos vamos por el techo y abrimos el techo y rompemos las reglas en favor de tu necesidad. Oye, a veces simplemente no quiere, no quiere ya, hasta ahí. No, ya le dije. Y hasta ahí me quedo,
Pues no sé si tú quieres o no quieras, pero yo quiero que no seas. Tal vez te acostumbraste a la parálisis. Tal vez tienes muchos años así y ya no estás buscando salir. Pero yo sí quiero que salgas de esa situación. Y voy a orar por ti. Y voy a interceder por ti. Porque la Biblia me enseña que mi fe puede salvarte. Porque no amo, dice la expresión de San Juan, en 1 Juan capítulo 3, porque no amo solo de palabras, porque amo de hecho y de verdad. Porque si te veo padecer necesidad y no hago la diferencia, entonces no puedo decir que Dios mora en mí. Si Dios mora en mí, voy a subir a los techos, te voy a cargar, te voy a llevar a rastras. Puede sonar invasivo, hoy sonará invasivo, pero te voy a llevar a los pies de Cristo para que te saque de esa necesidad. Porque mi fe te puede salvar. Porque mi fe no es solo para mí, porque Dios es tan grande que nuestra fe alcanza aún para los demás. Me gusta esa expresión, se las dejo. Al ver Jesús, dice la expresión, al ver Jesús, la fe de ellos le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús ve nuestra fe y alcanza para los demás. Se los dejo a su consideración. Y se ganó el título de la campeona de la fe. Esta mujer tuvo un hijo que desde joven fue una calamidad, ¿no? Era campeón de la borrachera, del dispendio, una cosa tremenda con este muchacho. No había poder humano que le hiciera entender el camino equivocado que llevaba, y pues ya todo el mundo se alejaba de él. Solo quedaban sus amigotes que lo podían llevar a meterse más en el vicio y en la prostitución y en todo eso. Y así pasaron años, y la única que se mantenía fiel a él era su madre, era Mónica, se llamaba la mamá. Y esta señora intercedía continuamente porque su hijo fuera rescatado para Dios. Y pasaron años de oración y de penitencia y de sacrificio de aquella mujer, que llamó mucho la atención. Su caso, aquel tiempo, llamó mucho la atención, hasta que pasó mucho tiempo, aquel muchacho empezó a dar síntomas de que ya le había caído el 20 y empezaba a entender. Y ya la mamá, pues, feliz, ¿no?, de ver a su hijo que ya empezaba a recuperarse. Con el tiempo, este muchacho llegó a ser San Agustín, uno de los doctores fundamentales en la Iglesia Católica. Toda su cátedra es maravillosa, gracias a la intersección de alguien que confió en Dios y en que tenía fe para salvar a su hijo. Interesante. Es cierto, nuestra fe puede ayudar. Y pienso en muchas personas, y si no son muchas, pocas, y si son pocas, puede ser una, pero en alguien que está pidiendo por mí. Es muy alentador tener ese respaldo espiritual de alguien que cuando te encuentra o cuando no te encuentra, se acuerda de ti y te dice: que Dios te bendiga. Muy importante. Creo que debemos ser activos en esa postura de participar en favor de nuestros hermanos.
aquí tenemos la gran oportunidad, somos un grupo. Ojalá que siempre estemos pidiendo unos por otros, ¿verdad? Sí funciona. Disculpe, doctor. ¿Su orden es con puras claves?